Vamos con Crónicas del Gordo Matrix. No. Gordo, ¿qué tenemos para hoy? Falta el blanco y negro. Mientras pone blanco y negro, yo aprovecho, no aguanto más, me tengo que ir al baño. Anda corriendo, gordo. No empieces sin que vuelva, Dale. No, te juro que no empiezo hasta que vos no volvés acá sentado. Esta vez te espera, sí. Ok, te tomo la palabra. Pero corre, dale. Ahí está ya de blanco y negro, ya te puedes ir al carajo. Buenísimo. ¿Cómo extrañaba el blanco y negro? Pero por dos motivos. No solo porque lo extrañaba. ¡Más humo! Sino porque hoy me pasé de Cucatrix y no traje fotos. Así que el blanco y negro no las arruina. ¿Qué está tocando ahí? Bueno, déjalo ahí, no tires más humo si no anda. Hacé que ande humo, si no renuncia. Dale. Te están boicoteando, ¿no? No, tampoco es tan importante. Bueno, el tema es así. Hoy tenía en realidad otra historia, que era la parte 3 de Mirá esta... cómo apareció el humo, boludo. Mirá, ves que así hay que tener a estos vagos, boludo. Bueno, está bien, que se gane el sueldo. Ahí está. Esta iba a ser la tercera parte de esta trilogía que había hecho de los grupos musicales más peligrosos, pero me di cuenta que hacer esa historia implicaba conocer un montón del contexto que seguramente muchos del público aún no lo tengan. Entonces se me ocurrió otra historia que explica gran parte de ese contexto, y es una historia que implica narcotraficantes, conspiraciones, servicios de inteligencia. Está muy buena. Y esta es la historia de Freeway Ricky y el escándalo del Irán Contra. ¿Cómo? Freeway Ricky, Irán así Contra. se llama el tipo, y el escándalo se llama Irán-Contra. A ver. Y el pequeño Ricky, que es el protagonista de nuestra historia, nace en 1960 en Texas, pero al toque la familia se muda a un barrio marginal de Los Ángeles. Esperá, ¿se mueve de Texas a Los Ángeles? De Texas a Los Ángeles. Mirá. El pibe era negro como el saco de Mariano. O como yo con este filtro. Exactamente. Es gris, pero con el filtro se ve negro. Y la familia en realidad es la madre y él nada más, porque el padre medio que los abandonó. Se fueron a vivir a Los Ángeles. En un contexto en el que para la edad que él ya entraba al colegio, era perfectamente común que los pibes se empiecen a meter en pandillas, sobre todo porque empezaban a estar los Bloods, los Crips y todas esas familias, todas esas pandillas de niggas. Pero el pibe zafó de eso, porque le regalaron una raqueta de tenis y resulta que el pibe era muy bueno jugando al tenis, extremadamente bueno. Al punto que, mientras todos los pibes durante toda su secundaria estaban fumando porro, con minitas, con los autos, cagándose a tiros, el pibe estaba muy disciplinado jugando al tenis, salía del colegio, que iba al peor colegio de negros del planeta, pero salía del colegio, iba a entrenar al tenis y el pibe estaba cultivando la disciplina con eso. El papá era Luis Juez, ponen ahí, no, muchachos. Es muy probable. En Los Ángeles la historia. Es muy probable. Cuestión que el pibe era tan bueno, incluso termina jugando en ligas juveniles, que dice, bueno, ya está, terminé el colegio, la que me queda es aplico para una beca en la universidad, salgo del gueto. Él nunca quería ser como los otros negros que están en el barrio, yo no quiero tener nada que ver con Él no esto. quería ser uno del Hood. No quería ser uno del Hood, los detestaba. Yo no quiero ser del Hood. Y dijo, bueno, listo, salgo de acá, me voy, me saco una beca, con lo bien que juego al tenis, no tengo chance de que no me tomen. El profesor lo envalentonó con eso, pero resulta que cuando tiene que dar el examen de ingreso, se da cuenta que por más de que juegues al tenis y sos analfabeto, no vas a pasar Claro. el examen de ingreso. El pibe no es que era analfabeto,
pero no leía ni escribía como una persona que pueda entrar a un college. En matemática iba a tirarle un cross, boludo. Sorprendentemente eso te va a sorprender después. En matemática no era malo, pero no podía leer ni escribir como una persona que va al college. Por lo tanto, el pibe con 18 años termina completamente frustrado porque le había dedicado su vida entera hasta ahora a cultivar la disciplina, no se divirtió nunca, le había dado un pleno al tenis y resulta que ahora estaba igual que como los otros negros del hood. De hecho, estaba peor, porque los otros negros del hood habían escalado bastante en lo que es la vida pandillesca. Entonces todos tenían cadenas, pistola, minita, autito, y el chabón realmente no tenía un carajo. Completamente frustrado, hace un curso de tapicería y se pone a trabajar para el que era su maestro de tapicería y tapizando autos y haciendo boludeces. Pero el chabón en un momento dice, necesito $5.000 para reacomodar un poco mi auto, reacomodar un poco el garage donde quería mudarse. Dice, bueno, ya está, voy a usar los últimos $250 que me quedan, compro un poquito de marihuana. Lo vendo por acá y yo creo que... Por suerte él no quería ser un negro del montón. Él solo quería $5.000. Claro. Y compra con esos $250 un poquito de marihuana, lo vende bastante bien, compra de nuevo, lo vuelve a vender y ahí... un pequeño comerciante. Claro, una pyme. Ahí descubre algo que hoy en día a nosotros nos parece una obviedad, pero no sé si en el hood de los 70 era tan obvio, que es la idea de internet, iba a decir, de interés compuesto. Porque el tipo decía, mira, yo alrededor tengo un montón de dealers, un montón de traficantes, pero todos ganan una cantidad que tal vez no es mala, pero es fija, porque todo el profit se lo van ganando, se lo van gastando. Si yo, en lugar de gastarme el profit, aumento el capital y voy comprando y voy comprando y voy comprando, cada vez voy a tener más. Claro. Que es algo que nosotros intuimos, pero andás a ver, es un tipo de esa época. Y aparte era analfabeto. Era analfabeto, claro. Lo podía intuir. Así que empieza a acumular capital, lo que eran $250 pasan a ser 1.000, los que eran 1.000 pasan a ser 1.500, empieza a ir subiendo y empieza a aplicarle a su negocio la disciplina que había diseñado en el tenis. No se fuma su mercancía. Espera, en el tenis como no se fumaba su mercancía. No, me refiero a que a la disciplina que cultiva. No se fuma la mercancía. La pelota de tenis. Si le dicen a las 8 es a las 8, si hay que estar, hay que estar, porque entendía que los demás eran completamente indisciplinados. Los llamaban para comprar porro y te decían sí, ya voy, y no iban, dejaban huecos, lugares donde no vendían, por lo tanto terminaban peleándose siempre por ocupar esos huecos. Y el tipo dijo, no, yo voy a ser una persona disciplinada, juntar esos $5.000 y ya está. Un hombre serio, por así decirlo. Un hombre serio. Llega un momento que el tipo llega a esos $5.000. Pero lejos de retirarse dice, no, yo no quiero la vida de un tapicero. Esta es la mía, 5 lucas. Esta es la mía. ¿Por qué? Porque para ese momento él ya tenía $5.000 que el resto de los niggas del hood no tenían. Por lo tanto, él podía adquirir mayor cantidad para fraccionar y empezar a venderlo mucho más barato que los demás. Lo que hace es contratar a todos los demás que eran unos fisuras y decirles, trabajen para mí, empiecen a vender todos en las esquinas y empiezan a vender lo que yo les proveo. Obviamente a los otros les convenía porque era tanta la diferencia entre los $5.000 que él tenía de inversión con lo que tenían los otros niggas que no había forma de competirle con precio. Entonces de un día para el otro el chabón tenía en todas las esquinas de South Central gente vendiendo marihuana para él. Y poco a poco empieza a acumular, ya no eran $5.000, no eran 10.000, ya tenía 20.000, 25.000, 30.000 y empieza a subir. Le empieza a ir bien sin dejar de trabajar en la tapicería porque él seguía pensando, bueno, esto es provisional. Pasajero. Es pasajero, en un mes corto. Hasta que lo descubre su jefe y le dice, así que estás vendiendo marihuana, vení para acá, la puta que te parió. Y se lo lleva al fondo del como el taller donde estaban. El tipo asustado dice, este ahora me caga pedos. El jefe abre la campera, le saca la mano y le pone así. El pibe lo mira y dice, ¿qué es esto que me das? Se llama cocaína, pa. No. Yo vendo esto. No, diversifica el negocio, le dijo. Esta es la droga de los cool. Porque claro, en esa época los negros fumaban porro, era la droga de los hippies, de los vagos. Los 70 venía con...
sea, venía terminando los 60, que fue... Exacto. Esto igual es ya años 79. Ya existía la cocaína, pero la cocaína era una droga que no se vendía en los hoods. Se vendía en Hollywood y era para... Si eras negro y tomabas merca, eras porque eras... Eras Mike Tyson. Era. No, músico del disco, actor, cosas así. Pero era más de empresarios, de actores, de músicos, de gente que todavía no había tanta gente arruinada en esa época. Por lo tanto, era como de gente cool. Y le dice, esta es la droga de los cools y esta es la droga cara y la que te va a sacar. Yo vendo esto. Si lo lográs vender con toda esta estructura que tenés, vamos y vamos. Y el chaboncito inmediatamente dice, bueno, dale. Pero la estructura que él tenía era para venderlo en el hood. Él tenía la gente distribuida en las esquinas. Y en el hood no vas a poder vender un gramo de cocaína a $100, porque hay gente que su sueldo eran $200. Claro, no era el mercado. No era el mercado. Por lo que empieza a tener otro pequeño grupito que lo manda a fiestas de Hollywood. Y el tipo, con las fiestas de Hollywood, mal que mal, empieza a vender bien, no un montón, porque la realidad es que la gente de Hollywood no le va a comprar drogas a un negro del hood, no al menos en esa época. Entonces medio como que encuentra techo muy rápido. Aún así, crece en lo que es la demanda que estaba teniendo, al punto que el que era su jefe le dice, che, yo ya no te voy a abastecer más porque estás creciendo demasiado, yo no quiero hacer ruido. Yo hago esto acá en un taller pelotudeando. Claro, lo hacías en joda y vos... Claro. No te pases ni andú, le dijo. No, le dice, te presento a mi proveedor, arreglá vos con él, yo me quedo afuera. Cuestión que Entre los fantasmas nos pisamos las sábanas, le dijo. Le presenta a uno de los latinos que era el proveedor y el tipo empieza a crecer ahora porque ya no compra de a gramitos, empieza a comprar de a onzas, incluso medio kilo. Ya no, le empieza a ir más o menos bien. Pero sigue con el problema de que no lo puede vender en el hood. Y si bien la cocaína le daba un margen muy grande, el volumen era poco. Y la marihuana le daba mucho volumen, pero con un margen muy chico. Entonces él quería buscar el modo de que toda esa estructura que tenía de vendedores de marihuana, en realidad le puedan vender falopa a los niggas, que obviamente no lo podían pagar. Porque estaba muy caro. Porque estaba muy caro. Hasta que en una juntada con estos negros músicos de Hollywood, uno de los niggas le dice, che, vos Ricky, vení que te voy a mostrar cómo lo fumamos nosotros. Y a la merca le pone bicarbonato de sodio, le pone agua, le tira un fuego abajo y se hace unas piedras que es el famoso crack, que es extremadamente más potente en dosis mucho más bajas. Y el tipo automáticamente dice, ya está. Si empiezo a mezclarlo con bicarbonato, lo transformo en el crack y lo divido en dosis más potentes chiquititas. Tirá la receta de vuelta, si no. Por favor, desde el principio y bien, así YouTube nos baja el canal. Cantidades exactas. Lo sabe todo el mundo, boludo. No, yo la verdad que no lo sabía. No, yo no ¿Viste sabía, un programa de Chiche Hellblum alguna vez lo viste? Eso cuenta Chiche a la mañana. Es tremendo. Al menos la versión noventosa de Chiche. Y cuestión que dice, ya está, con esto los niggas no van a tener $100, pero algo de $5 sí me pueden pagar. Y por más de que sea más barato, es mentira que es más barato, porque es tan adictivo que el que compra $5 se va y vuelve a los 5 minutos y quiere más, y quiere más, y quiere más, y haces que los tipos vendan hasta su ropa para que te sigan comprando. Por lo tanto, lo que empieza a hacer es a regalarle a los que le compran la marihuana. Y una vez que les empieza a regalar, los tipos mismos le empiezan a pedir, loco, tráeme un montón. Y el tipo no daba abasto. Uno de los principales problemas que tenía es que el negocio le estaba demandando tanto que no había abastecimiento. O sea, no había tanta cocaína en Los Ángeles como para que el tipo pueda hacer esto. Hasta que conoce un chabón que se llama Danilo... ¿cómo era? Boldón, me parece, no, para allá te digo el nombre. Uy. Por primera vez se me borró. Uy. Danilo. Mirá de quién te burlaste, Danilo. Bueno, se llama Danilo a partir de ahora. Pues la primera vez en la historia que me olvidó un nombre. Se olvidó la letra. Cuestión que este Danilo era un chabón nicaragüense de El Contra. Y acá tenemos que irnos un poco atrás en la historia para explicar la situación. Resulta que en Nicaragua, a fines de los 70, los sandinistas, que eran zurdos, toman el gobierno, derrocan a Somoza, que era la dictadura de derecha, y ponen una dictadura comunista ahí en Nicaragua.
Había un montón de personas que eran campesinos, militares, gente que no tenía nada que ver con el comunismo, que se alían por fuera y dicen vamos a hacer un grupo que se llaman los Contras, con el objetivo de derrocar a estos comunistas. Ahí había narcotraficantes, había campesinos, había de todo. Cuestión que un par de años después, cuando ya está Reagan de presidente, dice: la Unión Soviética me está financiando a unos comunistas que los tengo acá nomás. ¿Qué carajo quiere la Unión Soviética financiándome a alguien que está acá nomás y es comunista? Claro. Estos me van a querer invadir. Definitivamente tengo que intervenir y sacarlos. Plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. O mínimamente financiar a estos contras y sacarlos al carajo. Pero resulta que los demócratas, como siempre, y no me sorprende, querían romperle los huevos a Reagan y no darle letra y no darle chance de que el tipo desarrolle nada. Entonces ponen una ley para que Estados Unidos no pueda financiar ni ayudar a los contras de ningún modo. Reagan no iba a dejar bajo ningún concepto que por más leyes que me pongas, tengas unos comunistas a un par de metros que puedan ser peligrosos para Estados Unidos. Por lo que la CIA arma un esquema en el que empiezan a mandarle de querusa armas a los contras en Nicaragua. Y para eso usan la aerolínea de un tipo que se llamaba Mata, de apellido. Y este tipo Mata, lo que ocurre es que tenía una aerolínea que recorría toda Latinoamérica. Y los vuelos de Estados Unidos que llevaban hasta Nicaragua los llevaba lleno de ropa y boludeces que los disfrazaban como que era ayuda humanitaria, y abajo estaba lleno de armas, para darle a estos contras. Pero este tipo Mata no era ningún boludo, Juan Ramón Mata, en el sentido que el tipo no es que lo agarraron de la nada para meterse en esa. El tipo ya venía traficando hace tiempo y era miembro del cartel de Medellín. El tipo es el que se había encargado de que toda la ruta entre el cartel de Medellín en Colombia y México esté aceitada. Era como el nexo entre el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara. Por lo tanto, todos los aviones que venían sin control, llenos de armas, y llegaban a Nicaragua y a Honduras. A Honduras estaba ahí al ladito, entonces también le mandaban también a Honduras. Todos los aviones que iban para Nicaragua y Honduras llenos de armas, volvían a Estados Unidos llenos de cocaína. Y para esto había dos narcotraficantes. Uno que se llamaba Meneses, que era también miembro del Contra en Nicaragua. Y este tipo Danilo, que era la patita americana, si bien también era nicaragüense, vivía en Estados Unidos, era la patita de él en Estados Unidos. Teniendo cocaína que iba directo, con el aval, entre comillas, de la CIA, porque si bien la CIA no es que decía, bueno, dale, háganlo, medio como que les hacía la vista gorda, llegaba directo, llegaba sin intermediarios. Todo para hacerle la contra a la dictadura comunista. Para hacerle la contra a la dictadura. Y como no tenían tampoco un objetivo económico muy grande, ellos más bien necesitaban vender rápido para ir teniendo capital para financiar a la guerra contra la dictadura, la estaban casi regalando la cocaína. Se la vendían a los que se la quieran comprar a un precio muy bajo. Hasta ahora nuestro amigo Ricky la estaba pagando $60.000 y este tipo Danilo le dice: te la ofrezco en $12.000 el kilo. A lo que Ricky dice: bueno, dale, pero me la tenés que vender toda a mí. Sí, no te preocupes, te la vendo toda a vos. Único cliente, $12.000 el kilo. Y explota una epidemia de crack en todo Estados Unidos. Primero conquista Los Ángeles, lo lleva a distintas ciudades: Cincinnati, Kansas, San Diego, St. Louis. No agarra Nueva York porque Nueva York le correspondía al cartel de Cali, pero todo el resto de las ciudades importantes eran todas de el chaboncito Ricky. Arma toda una estructura basada en, primero, no ser violento, por más de que las bandas entre ellos se cagaban a piñas por comprarle. Él arma toda esta estructura basándose en no ser violento y ser lo más discreto posible. Llega a facturar más o menos $3 millones por día. ¿Qué? Y en 3 años junta $600 millones de la época él solo. De la época. De la época. Hoy son más o menos $2.100 millones. Un tipo que no sabía leer ni escribir.
Que quería jugar al Quería tenis. jugar al Claro. tenis y comprarse una casita ahí y En 5.000 dólares paraba. En 5.000 dólares paraba. Pero, sinceramente, no pudo parar. Empezó a crecer a lo loco. Espera, lo que me llama la atención es que no suelen crecer tanto. En esa época sí, hoy en día no. Hoy en día cada vez al toque. Pero en esa época A menos que esté, no sé, en México, en una zona muy. te ayuda un poco el hecho de que la CIA esté de tu lado. Claro. Eso creo que... Era como impunidad que tenía. A ver, no es que le daban impunidad a él, le daban impunidad a todos los que estaban atrás de él, pero bueno, por añadidura un poco la ligaba. El tema es que la inmunidad te la puede dar la CIA, pero la DEA le chupan huevo. La DEA, claro. La DEA lo seguía mirando y decía, a este tipo hay que buscarlo, a este tipo hay Hay que que buscarlo. pincharlo, claro. Obviamente. No ayuda para nada que Reagan en el año 86 declara el crack como el enemigo de la nación. Y dice, bueno, ahora vamos a perseguirlos todo lo que podemos. Se filtra toda esta relación de la CIA financiando los contras en el año 86, también finales, en un escándalo que se llamó Escándalo Irán-Contra, que es mucho más grande. Pero bueno, ahí se filtra todo, por lo tanto, ya la CIA no los cubre, ya no... Los tiene que liberar. Los manda medio a la mierda, bueno, listo, ahora arréglense solos. Y para colmo, Mata, que era el proveedor principal, termina cayendo en cana porque a la gente de la DEA, que se llama Kiki Camarena, en México lo secuestran, lo torturan y lo cagan tiros, lo parte del cártel de Guadalajara. Eso es otra historia, pero en esa misma causa hace que a este tipo, al chabón Mata, lo vayan a buscar ilegalmente los de la DEA Honduras, se lo llevan extraditado completamente de Querusa, listo, le dan cadena perpetua y te vas a la concha de la O lora. sea, ya el tipo que te traía. El tipo que te traía, igual tenía otra fuente ya para esa altura, pero pierde el proveedor principal, pierde el control que le daba la CIA a la situación. Pero el negro tampoco es que tenía mucha idea de todo lo que pasaba arriba de él. Él simplemente estaba comprando cocaína barata y ya está. Cuestión que a este otro Danilo, en el año 88, lo meten en cana, pero a diferencia de los demás le ofrecen un trato. Y le dicen, mira, Danilo, me chupas un huevo, sos un político nicaragüense. Yo Sí. quiero a Ricky, que es el que maneja el crack acá en Que es el. Estados Unidos. Sí, sí. Y el chabón acepta y se transforma en colaborador e informante de la DEA. En sapo. En sapo. Y está durante 2 años trabajando con Ricky codo a codo, hasta que en un día, en una operación de 100 kilos de cocaína, lo siento, amigo, ¡pum! Listo, entra la DEA, lo detienen. ¿Le pega un tiro? No, lo agarran, le entra la DEA tipo con fierros. Adiós, Ricky, lo detienen y se lo llevan. Y en esta situación, que es la epidemia de crack, con esta gente detenida, es que va a transcurrir esta historia de la próxima o la otra semana, no sé exactamente cuándo la voy a poner, pero bueno, esta era parte del contexto y cómo una impericia de la CIA, básicamente, desató la epidemia de crack en Estados Unidos entre el año 84 y el año 90. A modo de epílogo, A ver. este Freeway Ricky, nuestro amigo Ricky, le dieron cadena perpetua, pero logró reducirla con una apelación. Lo liberaron en el 2019. Ahora quedó completamente, según él, reformado. Se dedica a dar charlas. Aprendió a escribir y a leer. Espera, ¿cuánto tiempo estuvo en cana? Y desde el año 90 hasta el 2019. 30 añitos. se Sí, comió. se comió un tiempo largo. Ahora reformado se dedica a dar charlas de enseñarle a los negros a ser emprendedores y No, bueno. cosas de ese estilo. Investigue. Lo que sabía. ¿Qué? Lo que sabía. Claro. Y ganársela de abajo, ¿no? Claro. Claro. En cuanto al tipo Danilo, siguió siendo informante de la DEA como por 10 años, hasta que finalmente pidió clemencia. Che, loco, ya está, ya cumplí, déjenme en paz. Lo dejaron libre, siguió una vida tranquilo, nunca más se metió con nada, no pagó nunca por los crímenes que hizo. El narco, que era la patita nicaragüense, que era Meneses, resulta que en cuanto los sandinistas cayeron, el gobierno de derecha dijo, ya no me servís, lo metieron en cana, se comió una condena de como 40 años en Nicaragua, salió a los 70 años hace poquito y murió. Y el tipo Mata quedó en cana de por vida. Lo curioso es que en el año 98, a raíz de unas investigaciones periodísticas, la CIA reconoció que todo lo que conté hoy es posta y dijo, sí, la verdad que Lo pedimos. bardeamos, no sabíamos que iba a pasar lo del crack, pero bueno, tocaba ganar la Guerra Fría, abrazo. Y bueno, ese fue el escándalo Irán-Contra, que es un poco más grande, pero tiene más aristas.
Y esta es la historia de nuestro amigo Freeway Ricky. Tampoco es que Tremendo. había tantas fotos, porque la realidad es que hizo todo antes de las fotos. Si Lo vos lo que- buscás, lo que hay sí fotos actuales. No, claro, acá, aparte calculo no se sacaría fotos vendiendo falopa. No, claro, claro. No, lo que sí me dicen que hay una serie, Snowfall. No lo sé. Puede Eh, ser, pero no lo sé. Ahí estaban diciendo ahí en el chat. Pusieron varias, como Gangster Americano o Barry Seal. No es el caso ni de Gangster Ahí Americano. dicen por Sapo salió antes. No, este no fue Sapo. Hay otros que sí, pero este no. Decía, ahí estaban confundiendo historias. Snowfall creo que es la serie de esto. Como 6 temporadas creo que tiene. Y No sabía. muy interesante. Y después está que estaban poniendo ahí de casos parecidos. Porque viste que la gente se ceba, por lo menos me pasa a mí. Que después querés ver una película sobre esto y que sea Claro. algo parecido. Gangster Americano es muy buena. Esa es en Harlem. Esa es en Harlem. Claro. Y bueno, Barry Seal sí toca un poco lo... Pero la de Barry Seal en realidad es otra época. Eso es con los sandinistas. Sí, no pero es con, hasta no la- es con el contra. Está la CIA de por medio. Claro, el tema es así. El cartel de Medellín traficaba con todos. O sea, le vendía al contra, le vendía a los sandinistas, le vendía a los cubanos. Esos estaban ahí por guita, no estaban con ninguna ideología. Bueno, la de Barry Seal es como otra ruta que usaba también el cartel de Claro. Medellín. Sí, sí, pero bueno, es del estilo, te digo. Es del estilo, sí, claro. Espectacular crónica, gordo. Ahí va. Tremendo. Estamos con audio mientras